Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta forma poder seguir con esta serie de enseñanzas tituladas Conócete a ti mismo. Cuán importante es conocernos, poder indagar nuestro mundo interior, hacer ese camino, esa trayectoria que realizó también Abraham cuando el Eterno le dijo Lej Leja. Vete para ti mismo. Un viaje que físicamente tuvo que salir de un sitio donde era su zona de confort, donde estaba su familia, donde está todo lo que representa su idiosincrasia, a un lugar que el Eterno le iba a mostrar. Pero así como hace ese viaje en lo físico, en lo interno y con un trasfondo espiritual, también realiza un viaje de reconocimiento, de identificarse, de introspección, de meditar mucho y de esta forma poder ir tocando esas áreas internas que muchas veces están como que ocultas y no terminamos de descubrir por completo nuestra esencia. En la medida en que vamos conociendo nuestra esencia, también vamos conociendo mucho más al Creador, porque fuimos hechos de su imagen y semejanza. Y de esta forma poder entender cuál es nuestro propósito para establecer objetivos que le den sentido a la vida. Mientras más nos conocemos, vamos a poder entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hacia dónde va nuestra inclinación, ese Yetzer, si es Yetzer Tov o Yetzer Ra, y así vamos a empezar a tomar control, dominio de todo esto para poder caminar conforme a la Torá. Venimos hablando en relación a el área de conocerse a sí mismo y hemos comentado sobre elementos con los cuales nosotros fuimos creados. Y hablábamos de que existe el elemento fuego, el elemento aire, tierra y agua. Son 4 elementos que nosotros poseemos y esos elementos nos muestran cualidades o atributos que nosotros poseemos. Estos elementos deben estar calibrados, deben estar nivelados. Por eso hablamos de midot, porque midot traduce como atributos, pero también como medida. Por lo tanto, estos atributos deben estar en la medida correcta para que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud sea lo más apegada posible a la Torá. Poder transitar como aquello que decimos ser hijos del Eterno, pero también en concordancia con la palabra que estudiamos. Así que debemos aprender a ver la vida como es, pétalos y espinas, interpretar las situaciones de manera apropiada. No se pueden racionalizar todos los motivos de las situaciones que nos pasan. Sería entrar en un túnel sin fondo. La vida siempre nos presenta diferentes escenarios. Unos los veremos como justos y otros no, pero de igual forma le debemos hacer frente, entender que todo en la vida es porque así lo quiso el Creador y que todo es para bien. Lo malo muchas veces puede impulsarnos a la meta y ayudarnos a crecer y madurar en la vida. Cuando vemos nosotros la vida, enseñan los rabinos que nosotros vemos hacia afuera dependiendo de cuál es nuestra percepción para ver hacia adentro. Quiere decir que la manera como medimos a las personas o nuestro juicio de valores es conforme a lo que internamente hemos establecido como base. Esa va a ser nuestra referencia. Si esa base o esa referencia están desajustadas o no están alineadas a la Torá, la forma de vernos y evidentemente de ver a otros no será la correcta. Quiere decir que tenemos que hacer cambios, pero para hacer cambio debemos conocernos y al conocernos identificar esas áreas que debemos trabajar. Trabajándolas, que es una labor diaria, progresiva, sistemática, con paciencia y esfuerzo, es que vamos a lograr las metas. Por eso hablamos de vivir y no simplemente existir. Cuando empezamos a tomar decisiones, estamos haciendo uso del libre albedrío. Pero cuando estamos actuando conforme a reacciones,
simplemente nos estamos dejando guiar por los impulsos que son muchas veces motivados por los sentimientos, las pasiones, por los deseos, y eso refleja el descontrol que tenemos. Eso refleja que los factores externos van creando escenarios con los cuales nos sentimos atraídos o impulsados por ello, y evidencia que no estamos haciendo uso del libre albedrío, que no existe dominio propio. Pero la palabra nos establece objetivos, y estos objetivos son bien definidos porque nos habla de llegar a un varón perfecto. Mientras más conciencia tengamos de ese trabajo de llegar a ser un varón perfecto, vamos a empezar a establecer objetivos diarios. Vamos a empezar a realizar esos grandes desafíos y tareas que nos motiven a seguir adelante. Muchas veces la disciplina será el factor determinante al momento de alcanzar objetivos más allá que las motivaciones. Una motivación puede ser que en un momento dado ceda o disminuya, pero cuando nosotros tenemos disciplina, la disciplina nos va a ayudar a llegar a las metas, porque las motivaciones muchas veces no se mantienen. Fluctuamos, a veces perdemos la pasión, a veces no teníamos pasión, simplemente un deseo, y tantos factores que van haciendo que eso vaya menguando. La disciplina nos mantiene constante, y ese esfuerzo a través de la disciplina es la que nos va a ayudar a alcanzar ese nivel que es visto como un varón perfecto. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, verso 13, Efesios 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Adonai, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Si debemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, quiere decir que el trabajo va a ser muy, pero muy profundo, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando nada más y nada menos que del Mesías. Por lo tanto, la vara o la medida es bien elevada y nos demanda mantenernos enfocados en esa tarea. Decíamos en previas enseñanzas, hablando de cómo fuimos creados, que cada letra del nombre del Eterno compone un elemento. Ya que el nombre del Eterno está compuesto por 4 letras, hay 4 elementos que son los que reflejan estas cualidades o atributos que nosotros debemos trabajar. Como vemos allí en pantalla, vemos la letra Yod, que es la letra que representa la tierra, es el elemento más pesado, y vamos a estar mencionándolo desde el más pesado hasta el más liviano. Y este elemento está relacionado con la flojera, con la tristeza, la preocupación, ansiedad, angustia. Es algo muy negativo y también de ahí se origina el miedo. Está otro elemento que es el agua, que es el elemento que hace que crezca aquello que tenemos. El agua es la necesidad de los placeres mundanos, querer más, la ambición, la envidia, los celos. En el caso del aire, está relacionado con el habla, el mentir, adular, las burlas, humillar, agredir verbalmente, está relacionado con el aire. Y tenemos el fuego, que está relacionado con el orgullo, el enojo, la soberbia, la altivez y la prepotencia. Estos elementos son los que pudiéramos definir como negativos y son los que nosotros debemos trabajar y llevar a una medida que sea la que nos permita poder caminar o transitar en este mundo de forma correcta. Si estos elementos están desproporcionados o descontrolados o descalibrados, la manera de actuar o hasta de reaccionar va a evidenciar los vacíos que internamente poseemos y la falta de procesos en nuestra vida que nos permitan crecer en lo personal, y eso evidencia el desarrollo espiritual. No podemos hablar de un desarrollo espiritual si no hay un crecimiento personal que evidencie que hay un proceso, que hay un trabajo de ticún, de rectificación, de corrección, o como dice Pablo, una renovación interna, despojarnos del viejo hombre,
renovar nuestra mente. Mientras más empecemos a despertar a todas estas verdades, vamos a salir del cautiverio de la realidad. Vamos a poder liberarnos porque buscando la verdad, como dijo Yehoshua, nos va a ser libre. Libre de todos estos escenarios que nos mantienen prisioneros, libre de este sistema que nos arropa, libre de todos estos medios que nos envuelven, y de esta forma vamos a empezar a ir desaprendiendo, redefiniendo conceptos, desaprendiendo muchas de las prácticas que tenemos, rompiendo con muchas costumbres y tradiciones que no nos ayudan en nada. Estamos hablando de un verdadero nuevo nacimiento, no de conceptos, sino de práctica, que es lo que refleja realmente la definición apropiada. Porque a veces hablamos de nacer de nuevo, pero seguimos siendo los mismos. En la Escritura no es así. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a que ese renacer o ese despojarnos del nuevo hombre o ese renovar, como dice Pablo, pueda llevarnos a una verdadera vida y dejar de existir. Empezar a caminar de manera correcta, empezar a reflejar al Eterno a través de nuestras acciones. Ser ese Selen Elohim, esa imagen del Eterno, producto de que actuamos conforme a la semejanza del Eterno. Ya que el Eterno es verdad, caminamos siendo verdaderos. El Eterno es humilde, transitamos en humildad. Él es íntegro, asumimos una vida en integridad. Y así con cada uno de estos atributos que van mostrando lo que representa el Eterno en nuestra vida. Lo que dice la Escritura cuando nos muestra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué nos dice la Torá? En Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, verso 3, dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si la palabra nos dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Hay algo o alguien que te guía en lugar del Eterno. De alguna manera traza el camino y desplaza al Eterno, sea externo o interno. Lo que influya, eso lo transforma en un Dios porque está entre el Eterno y tú ocupando lugar que no debe. Cuando la Torá nos está diciendo no tendrás dioses ajenos delante de ti, es porque lo que está delante de ti te guía. Tú tienes que saber qué cosa te guía en la vida, qué es lo que te motiva, qué es lo que te impulsa, qué es lo que hace que tú actúes como lo estás realizando. A veces nuestras maneras de actuar, nuestra manera de comportarnos y todo esto no lo evaluamos. No nos damos a la tarea de sentarnos a meditar y a reflexionar qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. La misma dinámica de este mundo que es tan rápido, tan acelerado, pareciera que no nos da tiempo porque nos ahoga y de esta forma vamos actuando sin evaluar lo que estamos haciendo. Vamos hablando y a veces las palabras nos atropellan. Y eso está mostrando, reflejando que de alguna manera este sistema o este mundo nos domina. Que este sistema o este mundo es el que nos guía. Él es el que ha establecido el GPS con la ruta a seguir. Y la estamos siguiendo sin meditar qué es lo que estamos haciendo. Ya que una mayoría la sigue, lo vemos como correcto. Pero porque la mayoría lo siga, no significa que sea lo correcto. Ya que de nosotros se espera un comportamiento, una conducta, una actitud totalmente diferente. Y no es por ser mejores, sino por tener un manual de instrucción perfecto que nos ayuda a caminar de manera apropiada. Esto nos indica que si estamos fallando o estamos errando, es porque no estamos haciendo uso de las herramientas y recursos que el Eterno nos ha aportado en la vida. Ahora, la Escritura nos advierte de estar atento que no podemos colocar nada delante de nosotros que no sea el Eterno. Quiere decir que esa es un área que debemos revisar.
Pero la Torá también nos dice que nosotros tenemos que amar al Eterno con todo. Y la forma de amarlo es que reconozcamos al Eterno en nuestra vida y que de esta manera podamos transitar haciendo lo que Él nos demanda. Y esa es la forma de expresar realmente el amor. La escritura en Esdras capítulo 7, verso 6, verso 10, Esdras 7, verso 10, dice de la siguiente forma: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estamos hablando de un personaje sumamente importante dentro del pueblo de Israel. Una persona que con la reconstrucción del segundo templo junto a Nehemías fueron protagonistas de todo ese resurgimiento del pueblo de Israel. Y ya que él estaba encargado de la enseñanza de la Torá, de la instrucción, de formar a todo el pueblo, dice la escritura, hablando de esta persona, que Esdras había preparado su corazón. Eso que internamente puede estar diciéndonos qué cosa poder hacer. Eso que internamente pudiera estar guiándonos sin darnos cuenta. Y si dice la escritura que preparó su corazón, quiere decir que empezó haciendo un análisis de lo que internamente él poseía. Empezó con esa introspección, empezó a conocerse, a empezar a indagar dentro de sí qué es lo que había. Porque dice, preparó su corazón. Y sabemos lo que representa la preparación para algo. Los pasos que se deben seguir para poder realizar las cosas. Es todo un procedimiento bien meticuloso. Y si es en el corazón, el trabajo es mucho más profundo. Pero miren que dice, preparado su corazón para inquirir la ley de Adonai. Quiere decir que antes de inquirir la ley de Adonai tuvo que preparar el corazón, porque a veces no estamos conscientes de lo que representa la Torá. Buscamos la verdad sin saber qué hacer con la verdad cuando se nos presenta. Cuando tú tienes ahora la verdad, la pregunta que te tienes que hacer es qué vas a hacer con ella. Empezaste a preguntar, empezaste a buscar una verdad que te está sorprendiendo, que te está impactando, que te está sacudiendo, que te está confrontando. Porque asumiste, y de allí la predisposición, de creer que tenías una verdad y que lo que estabas buscando como verdad iba a ampliar o profundizar lo que ya tenías. Y resulta que buscando la verdad te encuentras que te está mostrando el verdadero modelo, el verdadero diseño, y estás viendo que tu manera de proceder es completamente equivocada, que hay cosas que no estás haciendo de forma apropiada, que debes empezar a desaprender, que debes despojarte de muchas cosas, que debes rectificar en otras. Eso te está causando un conflicto, esto está creando una incomodidad, eso está creando una crisis emocional. Y tus mecanismos de defensa se están activando y desean evitar todo este proceso que te va a llevar a un mejor camino y a una vida. Es salir de la existencia a vivir. Y a pesar de que puede ser duro, simplemente es un proceso, es una etapa. Y a veces nos resistimos a esa etapa y ese proceso y nos quedamos en una cárcel porque nos parece más seguro, porque está la paz emocional, porque no vamos a vivir conflictos, pero recordemos que por eso no deja de ser una cárcel, que por eso no deja de ser una prisión. Cuando el pueblo salió de Egipto, a pesar de ser libres, a pesar de que ahora no iban a ser torturados ni esclavizados, ni que estaban muriendo de la forma como estaban muriendo, sin embargo, muchos pensaban en Egipto, muchos recordaban Egipto, muchos le reclamaron a Moisés que por qué lo sacó, como si hubieran salido para hacerles un favor a Moisés, cuando Moisés simplemente era un instrumento de liberación.
sin darnos cuenta pudiéramos vivir el síndrome de Estocolmo. Y allí nos damos cuenta el poder del cautiverio en nuestra vida. Cómo esta prisión nos ha dominado por completo al punto que perdimos la percepción de verla de forma correcta como lo que es: una prisión, una cárcel. ¿Cómo poder optar por ser esclavo o prisionero cuando el Eterno te está ofreciendo la libertad a través de la verdad? Pero la verdad puede ser muy dura para mucha gente, y hasta en los mismos días del Mesías, como dice la palabra en Juan capítulo 6, que buscando la verdad y caminando con el mismo Yehoshua, mucha gente dio la espalda y se fue, porque la palabra era muy dura y para ello era difícil de obedecer. Y por lo tanto, prefirieron devolverse a ese legalismo, a la religiosidad y a muchas cosas que para ellos podía llenar sus expectativas falsas y todo lo que rodeaba la religiosidad del momento. Pero qué lamentable que el Eterno te esté ofreciendo una verdad, que te esté ofreciendo la libertad, y que nosotros, producto de una mente totalmente encajonada o encerrada, aprisionada, no aprecie, no valore la verdad y la libertad. Esdras tuvo que preparar su corazón para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla, porque no es simplemente inquirir en ella. No tiene sentido aprender algo de la Torá para no vivirlo. Cuando vamos a estudiar, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿para qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos estudiando? Porque pudiéramos estar estudiando con el motivo equivocado. Y a pesar de que estamos realizando una labor espiritual porque estamos estudiando la Biblia, sin embargo no vamos a ver los efectos que debería producir por la motivación equivocada. Si no entendemos el por qué la estamos estudiando, podemos invertir mucho tiempo en temas que no serían los más relevantes en nuestro crecimiento personal, que no serían los prioritarios en nuestro desarrollo espiritual. Y por eso es necesario que nosotros podamos entender el por qué estamos estudiando. Dice luego de haber preparado su corazón, inquirir la ley para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Miren cómo se va dando todo esto por paso. De allí que también vemos en la Escritura, y en este caso en la Torá, en Devarim capítulo 6, verso 6, que la Escritura nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre nuestro corazón porque deben controlar sentimientos, emociones, pasiones y deseos. Toda esta área afectiva que regularmente es la que motiva o la que impulsa al ser humano a actuar como actúa, inclusive en perjuicio suyo. Muchas veces una persona, el deseo puede ser tan fuerte que lo cumplen a pesar que posteriormente vendrá el dolor, vendrá el sufrimiento, pero por satisfacer el deseo se tapan los ojos y empiezan a obviar o a bajar esa voz que le está diciendo: recuerda el dolor, recuerda el malestar, pero disminuye esa voz, se tapa los ojos para dejarse llevar por un deseo que es muy fuerte, pero que lamentablemente después tendrá que vivir las consecuencias. Quiere decir que cuando nosotros colocamos estas palabras, colocamos esta Torá sobre nuestro corazón, empieza entonces a regirnos, y de esta manera vamos a empezar a ver menos momentos desagradables en nuestra vida. Así que a los seres humanos nos cuesta mucho vernos de forma correcta. La mayoría necesitan creerse lo que no son para sentirse valiosos. Es una cualidad negativa que se posee. Una cualidad negativa que se posee. El ser humano escoge de forma inconsciente qué parte de sí mismo colocar las luces o el reflector y maquillarlo.
pero coloca el reflector en los defectos de los otros y no los maquillas para disimularlos. La soberbia impide que trabajemos nuestra vida. Ejemplo, una reunión de exalumnos de colegio, la explosión de egos y competencia es bestial. Como estamos hablando sobre los elementos y quisimos hablar en esta oportunidad sobre el elemento fuego, y de allí todo lo que representa el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, y que también está conectado con la misma idolatría. Hemos querido empezar con este elemento porque causa muchísimo daño. El ego, la prepotencia, el orgullo, la altivez, puede ser algo que destruya nuestra vida por completo. Los seres humanos nos cuesta mucho vernos de forma correcta. Nos creamos una imagen totalmente distorsionada de nuestra realidad. Y muchas veces eso va a chocar con la verdad que nos revela el Eterno. La forma de percibirnos a nosotros mismos, a veces producto de problemas de autoestima, de trauma, de complejo, hace que no tengamos los lentes apropiados para vernos de forma correcta. Y por eso muchas veces la soberbia, el ego, la altivez en una persona viene a ser consecuencia de muchas cosas que no se están tomando en consideración y que deberíamos enfrentarlas para que empecemos a vernos a nosotros mismos de forma coherente. Empecemos a vernos, como dice la Escritura, conforme a la medida de fe que cada uno tiene. No vernos ni superiores ni inferior a nadie, pero sí vernos de manera apropiada, correcta, en la medida que la palabra nos está revelando de quiénes somos. Y la mayoría, muchas veces, por estos problemas necesitan creerse que son valiosos, que son importantes para no sentirse mal. Y de allí que esta prepotencia, este ego, este orgullo siempre esté a flor de piel. Cuando vemos nosotros en familias donde una persona ha sido muy lastimada o siempre se le ha visto como lo menor o peor, o se espera o se dice que de esa persona no van a llegar a ver nada, o empezaban las comparaciones entre hermanos y siempre se veía que el otro era el que destacaba, eso va golpeando y va permeando por completo la vida de este joven que se está empezando a desarrollar de una forma totalmente distorsionada, porque no está viendo las cosas de forma correcta por todo lo que vive, lamentablemente, dentro de un entorno que debería ser favorable y que lamentablemente se está convirtiendo en su enemigo. Entonces, en esta casa, donde debería darse todas las herramientas para un verdadero crecimiento personal, para que esta persona se convierta en alguien ejemplar, para que llegue a ser ese varón perfecto, como dice la Escritura, vemos que es todo lo contrario. Y eso sucede en hogares que dicen ser personas creyentes en Dios o cristianos, religiosos, como queramos definirlo, y en hogares que no. Quiere decir que no hay diferencias y ahí es donde está el gran problema, porque debería existir una diferencia. La mayoría necesita creerse lo que no son para sentirse valiosos. Y por eso esta cualidad negativa que se posee hace que el ser humano escoja de forma inconsciente qué partes de su vida colocar como que las luces y el reflector y poder maquillarlo. Empezamos a colocar las luces sobre nosotros para que vean aquellos de los cuales nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos, nos sentimos de lo mejor y queremos mostrarlos al mundo. Por eso muchas veces vemos cómo en las redes sociales la gente expone todo aquello que desean que otros vean para satisfacer ese vacío y esa necesidad que tienen de reconocimiento, de valorización. A veces también porque personas vivieron con muchas carencias,
con muchas deficiencias y ahora están disfrutando y quieren ventilarlo los cuatro vientos y que la gente sepa que ellos son felices, que ahora sí están viviendo lo que están viviendo. Pero para ser felices no necesitamos que otro sepa que lo somos. Para poder vivir bien y sentirnos en paz con nosotros mismos, no necesitamos que otro vea nuestra vida y que nuestra vida sea una casa con las puertas abiertas o hacer de nuestra vida algo público cuando debería ser privado. Entendemos que muchas veces hay cosas que pudiéramos publicar, producto de nuestra labor, nuestra profesión, pero a veces vemos que cosas que son personales y hasta íntimas se ventilan de una forma que no debería ser. Eso refleja la inmadurez, eso refleja muchas cosas que muestran las carencias dentro del ser humano. Si yo tengo una posición económica, lo que otra persona pueda pensar de las fotos que yo coloco no va a cambiar mi posición económica. Si yo tengo mucho dinero en el banco y la gente piensa que yo no tengo nada, eso no va a alterar mi cuenta bancaria. Y si yo no tengo nada en el banco y la gente piensa que yo tengo mucho dinero, porque ellos piensen que tengo dinero, eso no va a afectar la cuenta y se va a incrementar, porque no es así. Vivimos en un mundo de fantasía. Así como el niño pequeño se coloca el traje de Superman y cree que es Superman y dice yo soy Superman, hay muchos adultos que viven de esa misma forma. Personas que tienen 48, que tienen 45 y 9 o que tienen 57. ¿A qué me refiero con esto? Personas que tienen 40 años con actitudes de niños de 8. Personas que tienen 50 con actitudes de niños de 10 y de 11. La edad biológica no va en concordancia con su edad actitudinal. La forma como actúa, como procede, es como un niño, a pesar de que su edad biológica dice otra cosa. Y eso nos indica que la edad no es sinónimo de madurez. Podemos ver muchas personas que tienen 40, 50, 60 años y lo que van es empeorando. Porque si nosotros no trabajamos las cualidades, estas cualidades con el tiempo van a empeorar, se van a remarcar o reforzar mucho más. Si la persona es intolerante, se va a hacer más intolerante. Si la persona es irrespetuoso, se va a hacer más irrespetuoso. Si la persona es iracunda, va a ser más iracundo. Porque a la medida que pasa el tiempo, esto se va reforzando. Y de la misma forma, cuando alguien camina en la verdad, de la misma manera se va a ir reforzando. Nosotros en la vida venimos con un propósito, y es rectificar, es corregir, es trabajar nuestro mundo interior. Y mucha gente no lo está haciendo porque está entretenido con el mundo. Se distrae, los paseos, que el viaje, que un cine, un restaurante, y fotos, y fotos, y fotos, y todo para las redes, todo para las redes. Quiere decir que vivimos simplemente para publicar una vida que muchas veces la gente no ve lo que está detrás de esa foto y que la misma persona pareciera que tampoco lo aceptara. Y eso es lo lamentable. Yo para vivir bien y sentirme feliz y sentirme en paz, no necesito ventilar a los cuatro vientos una foto con una sonrisa. Dicen que los mejores momentos no se publican, se viven. Y yo creo que es verdad. Pero no todos tenemos la misma forma de ver las cosas y de pensarlas. Y hay unos que ni les importa y van a seguir haciéndolo a pesar del daño que se puedan estar haciendo a sí mismos, porque están viviendo en una burbuja que ellos mismos se construyeron. Cuando ellos ven la foto, se centran en ese mundo de fantasía, porque la realidad puede ser muy fuerte. Y para escapar de esa realidad, a veces la gente se sumerge en ese mundo de fotos, de videos y de muchas cosas que hace que se desconecte de una realidad que muchas veces no se siente satisfecho consigo misma. Por eso, cuando hablamos de la prepotencia, la altivez, el ego, todo esto es el resultado de lo que una persona ha vivido
especialmente en su casa, que debe ser el lugar de mayor construcción. Pero si dentro de su casa no hay estos principios y fundamentos, no podemos esperar que crezcan y se desarrollen personas que tengan ese temperamento, ese carácter, esa personalidad acorde a lo que establece la Escritura. Sería mucho pedir y estaríamos más bien cayendo en una visión utópica de todo esto. Pero cuando empezamos a ver todo esto y cómo la gente le gusta a veces que las luces o los reflectores apunten hacia nosotros, y lo que es malo lo maquillamos, lo disfrazamos y de alguna manera tratamos como que de esconderlo, pero lo demás tratamos de resaltarlo. Recuerde que cuando la luz del reflector te pega a ti, hacia los demás simplemente hay sombra. Y no podemos pensar que somos los protagonistas de la vida y de este mundo. No podemos pensar que todos están esperando a ver qué hacemos, porque no somos tan importantes como nosotros creemos ser. Necesitamos bajar esos niveles de altivez y de prepotencia, donde siempre estamos pendientes como que de qué dirán, nos cuidamos productos del ego. Y lo contrario a todo esto es la humildad. Y la humildad no es vivir de una forma que se vea el desorden, las carencias y una serie de cosas que no están relacionadas con ello, porque mucha gente asocia la humildad con pobreza, con desatenderse, con no cuidarse, y no es así. La humildad viene como resultado de que nuestra mente esté bien amoblada, que nuestra mente esté bien formada, para tener actitudes y comportamientos que sean de verdad los correctos. Cuando nos vemos a nosotros mismos de forma apropiada, cuando vemos al mundo de la misma forma, cuando tenemos como que esa empatía y el buen ojo para ver a otros y no sentirnos superior por los defectos que tengan, pero tampoco sentirnos mal cuando vemos los logros y triunfos de otros. Cada quien en su carrera, cada quien está viviendo o existiendo, y eso es parte de este sistema, de la dinámica de este mundo. Por eso yo hablaba de el ejemplo de esta reunión de exalumnos, ¿no? Cuando salimos de bachillerato y luego nos vemos a los 10 años o a los 20 años, y cómo llegan, y si no hay una construcción interna, vamos a ver adentro de esa reunión el choque de egos. Cada quien queriendo demostrar al grupo cuánto ha crecido, cuánto éxito tiene, el dinero, cuánto viajó, a dónde fue. Y es puro humo, una reunión de puro humo, una reunión de puros niños, que a pesar de que ahora tienen a lo mejor 30, 40 años, pareciera que estuvieran todavía en bachillerato con 15 y 16. No terminaron de madurar. Y eso muchas veces sucede. Así que esto es algo que nosotros debemos evaluar, que debemos considerar para darnos cuenta que estamos en un mundo de muchas apariencias, un mundo distorsionado, un mundo lleno de ideales que no se cumplen, porque lamentablemente chocan con las realidades que la gente no acepta, y un sinfín de cosas que debemos nosotros apreciar para darnos cuenta en el mundo que estamos y decidir si vamos a ser parte de ese mundo, a pesar de que la Escritura dice que no somos de este mundo y que seamos guardados del mal. O sea, nosotros debemos ser diferentes, no mejores. Diferentes porque tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con el Eterno de aquello que nos entregó. ¿Qué hacemos con la Torá que el Eterno nos ha dado? ¿Qué hacemos con las instrucciones y los principios que nos ha enseñado? Entonces lo que tenemos es una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, pero nunca mejores que nadie, pero tampoco menos que nadie. La idolatría nos hace ver las cosas diferentes a la verdad y creamos nuestra realidad.
La idolatría nos hace ver las cosas diferentes a la verdad y creamos nuestra realidad. Por ende, nos vemos a nosotros mismos de forma distorsionada, porque tenemos soberbia, porque tenemos orgullo. Vive de la presunción, infla su valor personal. Eso refleja el vacío interno que posee. La persona se miente a sí mismo. La idolatría está relacionado con el ego, la prepotencia y todo esto, porque estamos creando una imagen a la cual, sin darnos cuenta, le empezamos a rendir culto. Nos hace ver las cosas diferente a la verdad y empezamos a crear un mundo virtual o una realidad que no es verdad. Por ende, nos vemos a nosotros mismos de forma distorsionada. O sea, nos creemos nuestros propios cuentos. Nos creemos lo que nos imaginamos. Llegamos a un momento en que nos mentimos y nos creemos nuestras propias mentiras. Porque tenemos soberbia, porque tenemos orgullo, porque vivimos de la presunción, porque inflamos nuestro valor personal. Y todo esto lo que está reflejando son las deficiencias, las carencias que tenemos internamente. Que hay un trabajo que debemos realizar. Que no podemos seguir en este mundo mintiéndonos a nosotros mismos. Y eso es lo lamentable, que mucha gente se está creyendo su propia mentira. La escritura en Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice de la siguiente forma: ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Adonai dio a cada uno. Esto nos muestra que hay gente que no es sobria, que hay gente que se está viendo a sí mismo de una forma totalmente alterada, que los lentes que tienen sinceramente le están moviendo todo lo que está alrededor. Es como una persona que tiene que colocarse lentes para ver de cerca o para ver de lejos, y resulta que la fórmula dice una medida y resulta que se los hacen con una medida totalmente diferente. Imagínense que para ver de lejos la medida a lo mejor es de 1 y resulta que se lo colocan de 4. Esa persona no puede ver bien, lo ve todo distorsionado. Y eso es igual para ver lejos que para ver cerca. ¿Por qué? Porque sus lentes no se adaptan a su realidad. Nosotros debemos procurar tener lentes ajustados a la realidad. Porque en este mundo, a pesar de que nos caigamos a mentira y que vivamos esa vida tan infantil, tan inmadura y dejarnos llevar por la imaginación y por todo esto, a la final, cuando estamos solos, cuando estamos en momentos en los cuales miramos a nuestro alrededor, allí no nos podemos mentir. Hay momentos en los cuales toda persona abre los ojos y se da cuenta de la mentira que está viviendo. Se da cuenta que lo que tiene no es lo que lo llena. ¿Cómo poder creer que por colocar una foto donde estamos en un sitio que puede ser muy bonito y la gente nos da like y hacen lindos comentarios, con eso la vida nos cambió? Que ya somos otros. Que colocamos un video donde estamos como en familia y todo el mundo, qué linda familia, qué espectacular. Pero nosotros estamos conscientes de que no es así. Que a lo mejor para hacer ese video, cuántas discusiones y pleitos entre todos. Que luego de que apagamos la cámara, cada quien cogió para su lado. Que muchas veces ni siquiera nos soportamos. Que no tenemos tolerancia, que no hay empatía entre nosotros. Que muchas veces los hijos lo que quieren es salir corriendo de la casa porque no soportan a sus padres. O los padres están desesperados porque los hijos se vayan o se casen porque ya no los toleran. O dentro de la misma relación de pareja sucede. Pero simplemente el conformismo y por los hijos y por lo que sea están juntos.
pero no es porque sea su deseo más profundo. Pero vendemos o publicamos esa gran mentira a través del video de la foto de la familia unida, de la familia bonita, que la están pasando bien, y la gente que no está en ese hogar viendo la realidad, simplemente está viendo un cuento, así como una película de Hollywood. Y ellos son los protagonistas a los cuales deberíamos darle el Oscar por su actuación. El problema es que cuando se apagan las cámaras, ya tú no puedes seguir viviendo el personaje que creaste ficticiamente. ¿Cómo haces para convivir con eso que puede ser tan desagradable y que a través de estas fotos y estos videos simplemente son vías de escape? La soberbia, el orgullo, la altivez hace que actuemos de esa forma. Dice la Escritura en Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, versos 11 y 12. Isaías 2, versos 11 y 12, dice la palabra: los ojos altivos del hombre serán abatidos, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Eterno será exaltado en aquel día, porque el día del Eterno Sebaot vendrá contra todo soberbio y altivo, contra todo enaltecido, y será abatido. Cuando vemos esta cita, creo que el final de la soberbia, de la altivez, de la persona enaltecida, de la prepotencia, no es nada alentador. Que la misma palabra esté profetizando y conociendo de antemano que toda profecía se cumple, y que la misma palabra nos dice que serán abatidos, creo que no es de aplaudir. Creo que más bien es de meditar y pensar hacia dónde nos está llevando todo esto. Miren, a pesar de las carencias que tenían a lo mejor nuestros padres o inclusive nuestros abuelos, que no contaban con todos estos medios y todas las redes que tenemos, les puedo asegurar que su vida era mucho mejor que la nuestra. Porque el mundo que tenían que enfrentar era el mundo que tenían frente a sus ojos. Hacia ello es que ellos trataban, es que ellos hablaban, es con los que compartían. Se aceptaban más a sí mismos. No tienen que estarle demostrando al mundo nada, porque el mundo estaba sujeto a la gente que vivía al frente, a los lados y atrás. La gente podía vivir con mucha más paz emocional. La gente podía vivir sin tener que aparentar algo que no era, sin la necesidad de aprobación, ni tener que estar ventilando su vida. Al contrario, la gente era muy recatada. La gente guardaba, y por eso se hablaba de vida privada. Y eso era muy bonito, porque construía hogares sanos. Ahora, nuestra realidad es todo el mundo. Encendemos una cámara y todo el mundo nos puede ver. Y así también vemos al mundo, y queremos que en un radio tan limitado poder vivir y experimentar todo lo que está en el mundo. Y eso no es así, nos está agotando emocionalmente, nos está afectando, porque está creando ansiedad. Todo esto que debería entretenernos mucho más, lo que está produciendo más estados depresivos. Porque estamos viendo tantas cosas a las cuales la gente aspira, pero no puede llegar. Están viendo ahora un mundo que se abrió y que antes no se tenía acceso a él. Al menos que alguien a través de un diario lo leyera, y era muy limitado. Era lo que estaba en el artículo, nada más. Ahora usted puede pasar minutos, horas, todo el día, si usted quiere, en las redes, viendo lo que está pasando en el mundo o enfocarse en un país específico. Y si no sabemos controlar todo esto, vamos a empezar a ver cada día personas padeciendo y sufriendo más de sus emociones. Gente alterada por completo, descontrolada por completo, que ya no saben distinguir la verdad, la realidad, la mentira, lo imaginario. Vamos a empezar a ver personas con problemas muy severos.
Si la palabra dice que los ojos altivos serán abatidos, y el cuidado para aquellos que sean soberbios, que sean altivos, enaltecidos, prepotentes, deberíamos trabajar eso, porque todos tenemos un poco de cada elemento, porque todos esos elementos forman parte de nuestra vida. Lo que tenemos es que llevarlos al equilibrio. La soberbia cambia el valor personal. Muchas veces no se sienten bien consigo mismos. Siempre están comparándose con otros. Y ahora que tenemos las redes, muchísimo más. Tenemos más con quién medirnos. Y esto causa más ansiedad y mayores problemas. Al igual que las molestias, que son padecimientos del cuerpo, los atributos malos son padecimientos del alma. Quiere decir que hay personas que están enfermas del alma porque los atributos están descontrolados y cuando los malos están dominando, la enfermedad es mucho más severa. Son personas que tienen el alma enferma. Cuando ven a alguien haciendo algo que ellos no pueden lograr, simplemente se descalifica o se desacredita, porque eso le molesta. Es como una competencia contra todo el mundo y más contra los más cercanos. Donde vemos más envidia y más celo es con la gente más cercana. Es con los que están más alrededor nuestro. Que empezamos a asumir que son personas que no se merecen lo que tienen que nosotros no. O que nosotros deberíamos tenerlo y ellos no. Y si ellos tienen, yo también debería tenerlos en caso tal. Pero nunca nos alegramos por el bien de los demás. Si hay algo que hizo que Aarón fuera sumo sacerdote y que el Eterno le diera el honor de ser el vocero de lo que tenía como tarea Moisés, es que cuando fue escogido Moisés como ese guía, dice la palabra que Aarón se gozó muchísimo. Y Aarón era mayor que Moisés. Él no se sintió mal porque su hermano menor era el escogido, el enviado, ni nada por el estilo. Él se gozó. ¿Cuánto nos podemos gozar viendo cómo nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos progresan, triunfan, llegan a alcanzar grandes metas sin que eso nos haga sentir mal? Que al contrario nos sintamos bien porque ellos lo están logrando. Lamentablemente no es así. Cuando empezamos a ver, empezamos a cuestionar y decir, bueno, a lo mejor cómo se lo ganó, o a lo mejor cómo lo logró, a lo mejor qué fue lo que hizo, y nos llenamos hasta de rabia, que es absurdo, y nos sentimos mal, y eso nos va comiendo por dentro. Y empezamos entonces ahora a desacreditar, empezamos a juzgar, a descalificar. Oye, pero logró eso, pero yo sé que él tiene esto y es esto y lo otro. ¿Cuántas actitudes infantiles cuando empezamos a competir contra todos? Nosotros estamos en este mundo para vivir nosotros y si competimos es contra nosotros mismos. No hay competencia contra otro porque nadie es igual. Así sean hermanos y sean gemelos, cada uno vino con un propósito. Y mientras que tú no entiendas ese propósito, pierdes mucho tiempo mirando a los demás y por eso la envidia, por eso los celos, por eso la competencia malsana. Porque no estás enfocado en tu vida. Cuando tú estás enfocado en tu vida, tú no tienes tiempo para otras cosas. Debemos aprender a controlar estos medios y estas redes que pareciera que nos están envenenando. Se está transformando en algo dañino porque no le estamos dando el uso adecuado. Así que empezamos a ver todo esto que es como una enfermedad que carcome al ser humano. No soportamos el triunfo, los logros de otra gente. Nos sentimos mal cuando otros alcanzan lo que nosotros no hemos alcanzado. ¿Cuándo debes apagar la luz de otro para brillar tú? Para poder mostrarte como maestro, tienes que decir que los otros no son maestros,
que quién los autorizó, que quién los colocó, que dónde estudiaron, que eso no es así. Yo no necesito apagar la luz de los demás para brillar, porque cada luz tiene un propósito. Cada luz el Eterno la estableció con un objetivo. Y yo no puedo saber o mejorar la capacidad del Eterno cuando eligió, porque a mí no me consultó. Y como a mí no me consultó, yo no soy la voz más calificada para decir quién es y quién no es apto para esto. Con estar agradecido porque me escogió a mí es suficiente. Y me enfoco en dar aquello que el Eterno me ha dado, primero para mi crecimiento personal. Y ya que va causando un efecto en mi vida, lo comparto como una referencia para otros. Y no significa que como sucede en mi vida, tiene que suceder en otros de igual forma. Pero por lo menos tiene una referencia. ¿Por qué? Porque el Eterno trabaja con todas las personas de manera igual. Porque cada uno tiene elementos internos que son diferentes en medidas. Cuando tú tienes que apagar la luz de otro para brillar, tienes un gran problema. No necesitamos descalificar a otro para que nos vean a nosotros como gente apta para X cosa. Nunca podemos ser mejores que otros, porque todos somos diferentes. Y tenemos que aceptarlo. El gran problema es que el mejor amigo de la soberbia es la ignorancia. Y no hay nada peor que una persona que sea ignorante y arrogante. Porque el ignorante piensa que lo sabe todo y la arrogancia hace que no se deje enseñar por nadie. Todos en la vida somos ignorantes en algo porque no sabemos todo. Si alguien me pide algo de física, de química, de medicina, de X área, yo no sé, soy ignorante en todo eso. Tengo un poco de conocimiento en mi área, en lo que yo estudié en la universidad o lo que yo aprendí de la Torá estudiando en escuelas. De eso puedo tener un conocimiento aceptable. Pero de otros temas no. Todos ignoramos algo en la vida. El problema es cuando pensamos que lo sabemos todo y que a veces vemos que estamos en una reunión donde personas están hablando de un tema y la soberbia es tan fuerte que a pesar de que tú no sabes el tema, sin embargo opinas, sin embargo dices, sin embargo comentas. O sea, no te puedes quedar callado porque como que choca contigo. Y eso refleja el nivel de soberbia. La soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Una persona soberbia expone en forma desmedida sus logros, sean logros académicos, económicos, deportivos, laborales, artísticos, ante otras personas. Siempre busca la mirada y las aprobaciones de sus pares. El término soberbio suele utilizarse como sinónimo de arrogante, altivo, vanidoso, intolerante y egocéntrico. Por lo tanto, la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. Y cuando yo creo eso frente a otros, estoy en un problema. Cuando yo creo que soy mejor maestro que otras personas, entonces tengo un severo problema que tratar porque no es verdad. Hay personas que enseñan y son muchísimo mejor que yo. A lo mejor yo puedo enseñar un área y conozco ciertas cosas que otros no conocen. Pero si yo no acepto que hay otros que son mejor, que hay otros que conocen más, entonces me voy a ver envuelto en una competencia malsana queriendo estar a la altura de donde no puedo llegar. Cada quien da de lo que tiene. Y la misma escritura dice que unos dan al 100,
Unos dan al 60 y otros dan al 30. Y si yo estoy en capacidad de dar al 30 y pretendo dar al 100, va a llegar un momento en que voy a colapsar porque no tengo la capacidad para ello. El sentimiento de superioridad frente a los demás va a provocar un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y nadie quiere estar y compartir con gente arrogante o prepotente. Siempre es una persona que va generando como un rechazo producto de una actitud que las personas muy poco pueden llegar a soportar. Hay que tener un elevado nivel de paciencia, de empatía y de entender las limitaciones que tiene la persona para soportar a alguien donde la prepotencia, el orgullo, la altivez siempre se manifiesta. Esa rabia o ese enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad, cuando una persona le sale algo mal, inmediatamente la persona que es altiva, que es arrogante, reacciona con ira. No sabe controlar sus sentimientos y emociones, porque no acepta y no ve posible el error, la equivocación, porque termina creyéndose que realmente es bueno, lo mejor, lo que sabe más X o Y. Y ese autoengaño lo va dominando y por eso no sabe diferenciar la mentira de la verdad. Una persona con soberbia siempre va a exponer de forma desmedida sus logros. Y ahora que tenemos las redes sociales, a la gente le gusta como que restregarle en la cara a otra lo que ha logrado. Sea un logro académico, sea que adquirió un vehículo, una casa, que llegó a una meta en la vida, que se graduó, o que va a viajar, o que está en X parte. Las fotos, los videos no van a faltar. Y eso va a ser una constante y eso va a estar allí presente para restregar a la persona lo que yo soy, lo que yo he logrado y tú no. Y eso, vuelvo a repetir, representa la inmadurez y cuán infantil puede ser una persona, porque siempre va a haber alguien que tiene muchísimo más que tú y que logra más que tú, pero no está interesado en mostrarlo. Nosotros vemos personas, artistas, que venían de abajo, y cuando se ven con dinero, inmediatamente empiezan a manifestar que tienen dinero. Empezamos a ver personas con esas fotos, con esos autos, en viajes, relojes, cadenas, cosas ostentosas para mostrar a los demás que tienen. Los vemos muchos en artistas, en personas que están dentro de uno de los medios, no voy a mencionar ninguno para no ofender a nadie o afectar la susceptibilidad de la gente, pero vemos cómo la gente lo expone, vemos artistas a veces con fotos en una mesa con pacas de dinero en dólares y aquí estoy yo con una sonrisa, tantos anillos en las manos, cadenas y una serie de cosas. Eso no te hace ser mejor. Si tú necesitas eso para sentirte bien, ¿qué clase de persona eres? Si tú necesitas todo eso, porque eso es lo que te representa, ¿quién eres cuando eso no existe? Lo que nosotros somos no depende de lo que tenemos. Yo no soy en función de lo que tengo, yo soy en función de lo que internamente he podido irme construyendo. Y eso sí es algo valioso, porque eso sí soy yo. Lo que yo tengo simplemente es algo que se adquirió. Y en un momento lo tengo y a lo mejor mañana no lo tengo, pero eso no me hace ser mejor que nadie. La falta de humildad es el camino del orgulloso y solo trae sobre su vida perdición y dolor. El que se enorgullece reniega de Adonai, como lo dice el Talmud en Sota 4b. Deuteronomio 8:14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim porque te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un llamado a atención por parte del Eterno al pueblo de Israel. Proverbios 16:5 nos dice, abominación es Adonai todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Todo aquel que recorre tan solo 4 pasos en forma altanera, aleja de él la Shekinah.
El orgullo ciega a la persona, insensibiliza su corazón, le impide sentir la grandeza del Creador y le quita el temor al Eterno. Shulchan Aruch, página 359. Mira todo lo que nos habla la Escritura, lo que nos dicen los sabios, grandes rabinos en relación a la altivez, la prepotencia, la soberbia. Cuando vemos la vida de las personas, evidentemente el ejemplo más grande que tenemos es el de Yehoshua. Una persona que sí podía jactarse, y sin embargo no era así. ¿Quién más que Yehoshua para poder mostrar las apariencias, lo que sea? Pero cuando tú caminas en la verdad, no hay espacio para eso. Había un rabino, Chaim Kanievsky, en Israel, falleció hace poco. Una persona que pasaba tantas, pero tantas horas estudiando las Escrituras, la estudió hasta los 96 años, si no recuerdo mal, y hasta esa edad estuvo estudiando y dedicando toda su vida, horas pero de estudio. Una persona que dice su familia que pocas veces llegó a estar frente a un televisor, casi ninguna, igualmente en el teléfono, que su vida se centraba era en el hecho de poder estudiar y conectarse con el Eterno y crecer y cada día mejorar como persona, y que creó tanta admiración y tanto respeto que cuando falleció, más de 1 millón de personas fueron a su sepelio. Prácticamente se paró todo Jerusalén. Una persona que autoridades, rabinos, gente importante iba a pedir consejo, iba a pedir orientación. Una persona que le ofrecieron tantos cargos y nunca optó a ninguno, porque no estaba interesado en un cargo, en una posición. Él estaba interesado en crecer, en mejorar, en ser un verdadero hijo, alguien delante del Eterno. Aquí las personas muy poco se preocupan por ser alguien delante del Eterno, crecer en lo personal. Se preocupan más por una posición, se preocupan más por lograr algo, un lugar, un reconocimiento. Y eso es lo lamentable. Este hombre estudió para mejorar, otros estudian es para enseñar. Y cuando uno estudia, el verdadero objetivo es en función de uno mismo. Que el Eterno quiera que lo que te ha otorgado y te ha servido, tú lo puedas compartir para otro, es una bendición. Pero eso no puede ser la motivación. Yo voy a estudiar para enseñar. Esa no es una buena motivación. Yo voy a estudiar para aplicarlo a mi vida, para vivir conforme a ello y poder cumplir una tarea. Como hizo Esdras. Primero preparó su corazón para inquirir, para cumplir, para luego poder enseñar. Porque si no, pudieras terminar enseñando lo que no vives. Pudieras terminar transmitiendo una buena enseñanza, pero que tú no aplicas. Y eso sí sería contradictorio, pero a la vez lamentable. Que tú puedas ser de bendición para otras personas, pero no seas de bendición para tu propia vida. Que la gente que sigue tu consejo logran alcanzar éxito, pero tú eres un fracasado. Cuando no se poseen buenos atributos, no posees Torah, ya que toda la Torah depende del trabajo interno en los atributos para llevarlos a la medida correcta, que son los midot. El temor al Eterno es el eslabón que sostiene todos los atributos. Un orgulloso, un soberbio, carece de temor al Eterno. Por eso, hablan siempre mal de otro, de su fracaso, se honran a sí mismos con la deshonra del otro. El alma necesita ser educada porque nosotros no somos el cuerpo que vemos, es el alma que portamos. La soberbia provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás y se pierde la empatía. El atributo más dañino es el orgullo, la soberbia, es el portal a numerosos males.
La persona altiva no es aceptado ni siquiera en su propia casa. Cuando vemos todo esto nos damos cuenta de cuán importante es conocernos y conocernos para no engañarnos a nosotros mismos. Una vida transparente y en paz consigo mismo es lo mejor que puede haber. Por eso la paz es algo innegociable. Cuando no se poseen buenos atributos, simplemente se refleja que la persona no tiene Torah. Porque la Torah está establecida para el trabajo interno y de esta manera poder equilibrar los atributos, llevarlos a la medida correcta. El temor al Eterno es el eslabón que sostiene todos los atributos. Quiere decir que cuando una persona tiene todos estos atributos descontrolados es por falta de temor al Eterno. El orgulloso, el altivo, el prepotente carece de temor al cielo. Y por eso es una consecuencia de la idolatría. Por eso vemos personas que hablan mal del otro, personas que se burlan, personas que para poder subir tienen que meterle el pie a otra persona, que hablan de los fracasos de otros, que se honran a sí mismos y se aplauden o demandan el aplauso, y eso refleja todas las carencias y falencias que tiene. El alma necesita ser educada. Nosotros no somos este cuerpo simplemente es un carruaje que va portando el alma. Nosotros somos nuestra alma y eso es lo que debemos trabajar. Pero lamentablemente estamos enfocados en el cuerpo. La soberbia provoca la falta de paciencia para tolerar a otras personas, se pierde la empatía. Cuando yo soy soberbio, muy poca empatía puedo tener, porque la soberbia inmediatamente va a mostrar o a manifestar que tú no aceptas ni entiendes, o mejor dicho, no comprendes las limitaciones que tienen otras personas. Difícilmente verás a alguien orgulloso, soberbio, que tenga buen ojo. Un soberbio y un altivo no es comprensivo. Por eso es que vemos los problemas que vemos. Y de allí que el atributo más dañino, cuando no se controla y se lleva al nivel que es la soberbia, es la arrogancia, es el orgullo. Como dicen los sabios, es el portal a muchos males. Y lo más lamentable es que la persona que es así no lo soporta ni en su propia casa. Y eso sí es triste. Espero que a través de todo esto que hemos compartido con todos ustedes, les sea de bendición, les sea útil y que podamos ir avanzando en este recorrido interno, en este Lej Lejá, para que podamos conocernos a nosotros mismos, para que aprendamos a conquistarnos, para que aprendamos a caminar dentro de nuestro mundo interior y de esta manera mejorar cada día. Les deseo muchísimas bendiciones y que desde acá podamos seguir aportando herramientas y recursos que nos han ayudado en nuestro crecimiento y en este trabajo diario, en esta tarea incansable, a través del esfuerzo y la disciplina para mejorar cada día, y que de esta manera podamos alentar a otros también a mejorar. Recuerde, cuando usted estudia, pregúntese el por qué y el para qué está estudiando, para que entonces usted priorice temas que en verdad lo ayuden en su crecimiento personal. No estudie para satisfacer las inquietudes, para descifrar los acertijos y las interrogantes teológicas que tiene, o descifrar ese crucigama que tiene en la cabeza de tantas cosas que desea aprender. Empiece por estudiar lo más importante, mejorar, crecer, porque cuando nos presentemos delante del Eterno, nos vamos a presentar en función de en quién nos convertimos. Con la Torah que el Eterno nos dio, ¿en quién nos convertimos? ¿Qué hicimos con esta Torah? ¿Qué hicimos con esta instrucción? Porque estudiar bajo la perspectiva hebrea para no convertirnos en nadie, para no mejorar, para no crecer, entonces nunca entendimos el proceso de restauración en este tiempo. Así que estudie priorizando los temas que lo ayuden a mejorar como persona, como padre, como esposo, como hermano, como hijo. Que sean los temas que en verdad sean más relevantes y los demás tendrá su tiempo.
Pero ¿de qué nos vale tener mucho conocimiento teológico, escatológico y saber todos los misterios y nuestra vida es un desastre? Conflictos en nuestro hogar, problemas con nuestra pareja, desavenencias con nuestros hijos. Ese no es el propósito del estudio. No estamos estudiando de forma correcta, no estamos estableciendo el orden de temas a estudiar de manera apropiada. Enfóquese en mejorar, enfóquese en trabajar su mundo interior, en conocerse, aprender a decidir, a no simplemente reaccionar, usando el libre albedrío. Así que queremos desde esta plataforma, así como el Eterno ha venido tratando con nosotros y nos ha ayudado y dado herramientas y vemos resultados, también en su vida dará resultados. Así que sigamos adelante en este proceso de conocernos a nosotros mismos y desde acá poder seguir ayudando en su vida, porque el Eterno nos ha ayudado en la nuestra. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.